Jimé. Hola, mi amor, buenos días. Pues bienvenidos a Café en la Pasión. A partir de hoy, domingo 22 de mayo de 2016, vamos a comenzar a grabar estos programas para recordar algunas efemérides, es decir, recordar a aquellos que ya se fueron. Fundamentalmente vamos a recordar a aquellos que se celebra el aniversario o se recuerda el aniversario de su fallecimiento. Particularmente queremos enfocarlo a escritores, ¿no? Aunque también vamos a hacer un repaso de quienes fallecieron un día como la semana que termina en otro año, naturalmente. Y en esta ocasión pues vamos a recordar a 5 escritores, pero también tenemos que decirles que fallecieron en la semana pasada, un 18 de mayo, por ejemplo, de 1911, el compositor de origen checo, bueno, nació en Bohemia, ahora República Checa, Gustav Mahler. También falleció el 20 de mayo de 1896, Clara Schumann, la alemana Clara Schumann, esposa del gran compositor Schumann, y Clara también fue una pianista muy importante. Y un 17 de mayo de 2012 falleció la norteamericana Donna Summer, que todo el mundo recuerda y conoció. ¿Quién más fallecieron en esta semana que acaba de terminar? Así es, mi amor. Bueno, pues también fallecieron 3 toreros muy importantes. El 16 de mayo de 1920, el torero español Joselito. El 20 de mayo también falleció Carlos Arruza. Y el mismo 20 de mayo, pero de 1975, Rodolfo Gaona. Bueno, coincidieron, ¿verdad?, en la muerte. Coincidieron el mismo día. Así es. Gaona y Arruza, sí. Y también falleció el pintor italiano Sandro Botticelli un 17 de mayo de 1510, y también falleció el 20 de mayo de 1506, pues nada menos que Cristóbal Colón. Personajes que hay que recordar, naturalmente, por todo lo que aportaron. Exactamente. Y hay algunos otros políticos que también fallecieron esta semana que termina, ¿no? Esta semana que termina, pues también falleció el pasado 18 de mayo uno de los fundadores del PAN, don Luis H. Álvarez. El 19 de mayo de 1536, la reina consorte de Inglaterra, Ana Bolena, también falleció. En 1985, el pensador independiente cubano José Martí. El 21 de mayo también falleció en 1920 el revolucionario Venustiano Carranza, el expresidente de este país. Bueno, pues ahí tienen todos los personajes que fallecieron esta semana, y además hoy vamos a hablar de los 5 escritores que también fallecieron. El primero de ellos es una mujer, Emily Dickinson, que murió el 15 de mayo de 1886. Ella pues falleció hace 130 años. Ella nació en Massachusetts y fue una mujer que de niña, pues dicen sus biógrafos, era una chica media rara, introvertida, tenía pocas amistades, tenía algunas costumbres medias curiosas, ¿no? Sí, pues le gustaba sobre todo todos estos temas de la muerte, ¿no? Le gustaba hablar sobre, no le gustaba saludar a la gente, pasaba como mucho tiempo en su habitación sola, encerrada. Era con una personalidad, como tú dices, media rara, ¿no? Sí. Para dar vista. Dicen que le gustaba vestir de blanco y sus amistades las tenía por correspondencia, solamente por correspondencia. Entonces en esta época hubiera sido una buena amiga Face. Una buena amiga Face que, Facebook, ¿no? Que no se relaciona personalmente con nadie, a ella Así no es. le gustaba eso. Y ella durante su vida, como dices, pues, le escribía sobre todo a la muerte. Y en vida pues se le conoció pocos poemas que haya escrito. Sin embargo, cuando muere, su hermanita menor pues descubre ahí debajo de la cama un montón de poemas que había escrito, más de 800 poemas, sí, que después se publicaron, y estaban relacionados efectivamente, fundamentalmente con la muerte y con la inmortalidad. Hubo pues quienes estudiaron su vida y trataron de identificar a quién se los escribía. Emily Dickinson nunca se casó,
Sin embargo, sus poemas parecía que se los dedicaba a alguna persona. Algunos decían que se los dedicaba a un pastor o a un hombre casado, algunos decían que a su cuñada. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta a quién le dedicaba Emily sus poemas, pero parecía que sí tenían alguna persona de manera permanente a quien se los dedicaba. Pero sobre todo, como mencionábamos, hablaba sobre la muerte. Yo rescaté uno de ellos, que me gustaría leérselos, un poema muy corto, que dice así: la belleza me oprime hasta la muerte. Belleza, ten piedad de mí, pero si muero hoy, que sea contemplándote. Ahí se acaba el poema. Pues muy profundo, ¿no? Cortito, pero Corto, tiene gran fuerza. profundo, pero además con esta forma de escribir poemas diferente, porque Claro. ni respeta mucho la puntuación, ni la métrica, ni muchas cosas que los ortodoxos de la poesía pues exigen, ¿no? Entonces fue criticada precisamente por escribir este tipo de poemas con otra estructura, pero finalmente pues ella fue una gran escritora estadounidense que fue reconocida, y sus poemas pues naturalmente ya están publicados. Muy bien, pues bueno, también les compartimos que en un día 15 de mayo, pero del 2012, murió Carlos Fuentes. Que Carlos Fuentes es uno de los, tal vez, de los escritores más reconocidos de México, ¿no? Pues claro, Carlos Fuentes, pero fíjate que Carlos Fuentes nació en Panamá. Él nació en Panamá porque su padre era diplomático y pues esto lo hizo nacer ahí en Panamá. El padre estaba de embajador allá y pues él nació allá, pero él es mexicano y estudió Derecho y Economía. También fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional, dos instituciones muy importantes de grandes pensadores en México. Entonces él formaba parte de esto. Y es que pudo estudiar aquí porque regresó muy joven, ¿no? A los 15 años. Tengo entendido que además de haber nacido en Panamá, vivió en Chile y vivió en Buenos Aires. Regresó a los 16 años. A los 16 años nació, vivió su infancia la pasó en Buenos Aires y en Santiago de Chile, efectivamente, y después regresó a los 16 años, fue que estudió aquí entonces abogacía, y después ingresó a la Academia, como les comentaba, Mexicana de la Lengua y al Colegio Nacional, que para eso pues se necesita tener un gran currículum y una gran pues facilidad y conocimiento. Claro. ¿Sobre qué escribía Fuentes? Bueno, pues mira, primero, él fue embajador, eso creo que es importante mencionarlo porque le dio una gran escuela, fue embajador de México en Francia, y él impartió clases en Harvard y Cambridge, y entonces pues eso habla de una persona muy preparada. Sobre todo, él agrupó sus novelas en un compendio que le llamó La Edad del Tiempo. Entonces, La Edad del Tiempo fue un compendio que eran reflexiones sobre historia en este compendio y novelas básicamente que pertenecían a esto, y una de sus primeras novelas estuvo en este compendio, que fue La Región Más Transparente, y esta novela forma parte del boom latinoamericano. Entonces pues también es muy interesante que él fue parte de este boom latinoamericano, al cual pertenece también García Márquez, que también pertenece Vargas Llosa, Julio Cortázar. Entonces entre ellos formaron este grupo del boom latinoamericano, y se le llama así porque fueron las primeras publicaciones que entran a Europa. Entonces entran a Europa y causan sensación, causan un gran furor de ver cómo se ve ahora esta parte de Latinoamérica en general. Claro. Europa ya voltea a ver a Latinoamérica gracias a estos escritores, porque antes realmente Latinoamérica estaba un poquito perdida, ¿no? Y fundamentalmente fue en Barcelona donde se hicieron las publicaciones, donde se editaron sus novelas, en España, en Barcelona particularmente. Y Carlos Fuentes le gustaba escribir sobre historia, sobre política y sobre costumbres, ¿no? Esta de
El lugar más transparente. Exacto. Es precisamente eso, una novela costumbrista, ¿no? Así es, que por eso fue el boom latinoamericano. Casi todos ellos escribieron sobre esto, sobre las costumbres, que entonces eso les llamó muchísimo la atención en Europa y voltearon sus ojos a América Latina, y eso fue sensacional, ¿no? Sí. Tiene otras novelas muy importantes, La muerte de Artemio Cruz. Claro. Aura, que se metió en un problema ahí, con la Carlos hicieron Sebastián, famosa, ¿no? Porque en la administración de Vicente Fox, Carlos Abascal, que era el secretario del Trabajo, a su hija le dejaron leer Aura, y se enojó y criticó, dijo que era una novela pornográfica y que no era apta para niños de la edad de su hija, y bueno, se hizo un gran revuelo, y entonces todo el mundo leyó y vio la película. Pues sí, todo el mundo ya quería leer a Carlos Fuentes, porque somos así, ¿no? Sí. Nos encanta estar viendo lo que no nos dejan. Después fíjate que él escribió Terra Nostra, que es una de sus últimas publicaciones o trabajos, que es considerada la más completa de Fuentes, y ganó muchísimos premios, o varios premios. Y pues es una muy buen compendio sobre, pues un gran trabajo sobre el escribir sobre México, sobre el pensamiento del hombre, y pues me gustaría, si me lo permites, hablar tuyo el programa, yo no te tengo que permitir nada aquí. Pues bueno, sobre todo para que vean un poquito cómo empieza Terra Nostra. Dice: increíble el primer animal que soñó con otro animal, monstruoso el primer vertebrado que logró incorporarse sobre dos pies y así esparció el terror entre las bestias normales que aún se arrastraban, con alegre y natural cercanía, por el fango creador. Asombroso el primer telefonazo, el primer hervor, la primera canción, el primer taparrabos. Taparrabos. Bueno, pues habla un poquito sobre los inicios del hombre, su paso por este mundo, y bueno, así empieza, pero sigue toda esta historia. Esto es nada más, ¿no? Para animarlos a leer a Carlos Fuentes. Gringo Viejo también, que se hizo película. Sí, claro. Lo escribió. La silla del águila. La silla del águila. También guiones cinematográficos como el de Pedro Páramo. Los Caifanes. Bueno, pues fue también escribió cuento, ¿no? Cuento. También. Cuento. Ensayo, también, por supuesto. Claro. Tenemos grandes ensayos de Carlos Fuentes. Y bueno, finalmente Carlos Fuentes tenía una úlcera en el estómago. Un desafortunado día comenzó a sangrar y bueno, pues no recibió la atención oportuna y el sangrado fue masivo y falleció. Y falleció, y bueno, pues sus restos, como ya comentamos al principio, pues fueron cremados y después llevados al cementerio Montparnasse en París, donde está su hijo Carlos y su hija Natasha, y ahí están los restos de Carlos Fuentes. Así es. Un gran personaje, un gran literato, pensador, político, diplomático. Es un hombre pues muy completo, con mucha sabiduría, que se fue precisamente el 15 de mayo de 2012. Bueno, ahora platiquemos de otro personaje, de otro escritor que murió el 16 de mayo de 1703. Y me refiero a Charles Perrault. Es que tú lo pronuncias muy bonito. Charles Perrault, que no sé si se pronuncia así, pero yo digo Charles Perrault. Bueno, Charles Perrault fue un escritor, y les voy a decir, seguramente ustedes lo saben, pero hay que recordar que este hombre, Charles Perrault, pues escribió nada más ni nada menos que los cuentos de la oca, los cuentos del ganso. ¿Y qué cuentos están ahí? Bueno, pues nada más y nada menos, como tú dices, Caperucita Roja, el gato con botas, la Cenicienta, la Bella Durmiente, del Bosque. Bueno, ¿qué otro tenemos ahí? Barba Azul, que fue todo
un acontecimiento Barba Azul para los niños, Pulgarcito, con una gran imaginación, todos ellos para todos los chiquitines, ¿no? Pero fíjate que este escritor pues era abogado, él era de una familia burguesa, como dijimos es de origen francés, y lo importante es de que él empieza a escribir ya a una edad pues mayor, ¿no? Tenía a los 55 años cuando empieza a escribir estos cuentos. Probablemente es a partir de que fallece uno de sus hijos, y los cuentos se hacen famosos hasta que después que él se muere, ¿no? Porque la verdad nunca se enteró de lo importante y lo famoso que fueron sus cuentos, ¿no? Sí. Entonces, pues tenemos que recordar a este personaje. Y algo interesante de Charles Perrault es que cuando terminaba un cuento le ponía una moraleja, es decir, cuál fue la enseñanza que te deja o qué es lo que hay que recordar. Les voy a leer, por ejemplo, la moraleja que él escribió sobre la bella durmiente del bosque. Dice: cosa por demás sabida es que el esperar no agrada, pero el que más se apresura no es el que más trecho avanza, que para hacer ciertas cosas se requiere tiempo y calma. Cierto que esperar un novio 100 años, espera es magna, pero la historia, amiguitos, es historia ya pasada. Como el casarse es asunto de muchísima importancia, pues solo la muerte rompe los lazos que entonces se aten. Más vale esperar un año y traer la dicha a casa, que no anticiparse un día y traerse la desgracia. Entonces, la moraleja... Para los que andan buscando novio, pues de ahí claro, dice, ¿verdad? Esa es la moraleja de la bella durmiente del bosque. Bueno, murió Charles Perrault cuando tenía 74 años, muy afectado, como dije, por la muerte de su hijo en el campo de batalla. En aquella época estaban en guerra, y dejó este legado para los niños del mundo. Así es. Bueno, pues también creo que es muy importante Charles Perrault para ver cómo influyó, ¿verdad?, toda la literatura y cómo nos hace fantasías desde niños. Y bueno, pues un 17 de mayo del 2009 murió Mario Benedetti. Su nombre completo es larguísimo, es Mario Orlando Hadri Hamlet Breno Benedetti Farrugia. O sea, un gran nombre y un maravilloso escritor también. Uruguayo, él nace en Paso de los Toros, Uruguay. Ahí es donde nace Mario Benedetti. Es un pueblito que tiene actualmente no más de 13,000 habitantes. 13,000 habitantes. Realmente muy pequeñito. Oye, a mí me llama mucho la atención la vida de Mario Benedetti, porque siendo un gran escritor reconocido actualmente, y bueno, y en aquella época también desde sus inicios, pues resulta que él pues era de familia realmente humilde, que no logra ni siquiera terminar la secundaria. Tiene que ser autodidacta porque deja de ir, no termina la secundaria yendo a la escuela y termina siendo autodidacta. Pero a los 20 años ya dirige revistas. A los 23 años, ¿verdad? Imagínate, dirige una revista literaria. O sea que su Sin empeño, haber tenido estudios formales. Su empeño y su amor por las letras lo hace dirigir a los 23 años, efectivamente, con esta pues poca instrucción formal. Él fue prácticamente autodidacta, se enamora de las letras y a los 23 años logra dirigir una revista literaria, así es. Y además asume y crítico de teatro. También fue crítico de teatro, porque realmente era un líder. Mario Benedetti, en parte de su historia, pues se involucra con la revolución Tupamara, ¿no? El Movimiento Nacional Revolucionario Tupamaro, allá en Uruguay. Exacto. Y él estaba dando clases en la universidad en Montevideo, cuando pues tiene que salir de Uruguay, cuando es que hay golpe de estado en Uruguay. Exactamente. Y Mario Benedetti se va a Buenos Aires en el 73 y luego pues anda en otros lugares, finalmente termina en España, estuvo en Cuba creo y en algunos otros países, y termina en Madrid, allá tiene su residencia, y después de 10 años regresa otra vez al Uruguay. Al Uruguay, ¿no? Así es.
Regresa al Uruguay y pues bueno, recibe varios premios, varias condecoraciones porque durante ese paso por Buenos Aires, por Cuba, por Perú, en Madrid, pues hace toda su parte literaria y regresa al Uruguay pues con grandes condecoraciones por todo esto, ¿no? Porque también dio a conocer su país, Uruguay, al resto del mundo, ¿no? Su género fue fundamentalmente, bueno, fue varios, ¿no? Narrativo, dramático, poético, ¿no? Claro. Y escribió, tiene una gran producción. Así es. Una gran producción literaria, ¿no? ¿Por qué no nos des algo de Mario Benedetti? Bueno, tiene novela, ¿no? Les platico un poquito nada más cuáles son. Tiene novela, que es La Tregua, que es una novela corta, muy bonita, muy interesante, sobre todo muy interesante. Gracias por el fuego, La Barra de Café, entre otros. Sus poemas, bueno, han sido cantados por Joan Manuel Serrat, por Nacha Guevara, y pues todos conocemos esta bonita canción, porque ahora ya todos lo conocemos por canción, que se llama Te Quiero, y es un poema de Benedetti, nada más y nada menos, ¿no? Y pues bueno, yo no sé cómo recitarla sin cantarla. Ayer traté de recitarla y no cantarla, pero terminé cantándola, porque todas lo conocemos así, ¿no? Sí, pedacito y pedacito. Pues ahí me lo voy a echar, pero es Te quiero, te quiero. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos con mi conjuro, contra la mala jornada, te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Bravo. No se puede esto leer sin cantarlo, ¿eh? Bueno, este poema se piensa que se lo dedicó a alguien o tal vez se lo dedicó al mismo pueblo. Claro, porque tiene mucho de esto de la parte revolucionaria. Exactamente. De hecho, es parte de las canciones de protesta, la música de protesta que se le llama por este periodo revolucionario en cualquier sitio. Pues esto es como su bandera, esta canción de Te quiero es como la bandera de la música también de protesta. Y pues fíjate que la pérdida de su esposa, Luz, a Mario Benedetti le afectó muchísimo, porque tenía 60 años de matrimonio, entonces era una pareja muy unida, vivieron muchas cosas muy interesantes juntos, y pues 60 años es mucho tiempo, y esto le afectó mucho, lo deprimió incluso ahora, lo mucho que pasa tiempo, es que y también le llegó a la muerte a una edad avanzada, entonces pues también. Él tenía problemas respiratorios, una enfermedad pulmonar crónica, tenía asma, ¿no? Tenía problemas intestinales y finalmente pues, tuvo insuficiencia renal y falleció Mario Benedetti, y cuando ocurrió su deceso pues se declaró luto nacional en Uruguay. Exacto. Era tan importante y tan querido que se declaró luto nacional. Yo los invito para que lean los poemas de Mario Benedetti. Bueno, ahora vamos a hablar finalmente de Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia, su nombre era Thomas Edward Lawrence, falleció el 19 de mayo de 1935, y este hombre fue un escritor británico
nacido en el país de Gales. Y queremos mencionarlo porque la mayoría de la gente pensamos en Lawrence de Arabia como el personaje de la película. Bueno, fue un escritor que escribió su experiencia por el paso en el desierto. Los 7 pilares de la sabiduría fue su novela, y pues relata esta experiencia. Quisimos traerlo a colación para simplemente dejarlo que como que uno de los escritor, escritores, ¿no? Claro. Lawrence de Arabia, que fue un espía británico en el conflicto con los árabes, y pues muy controvertida, su historia como sí. espía, ¿no? Que finalmente unos lo tachan de traidor y otros claro. pues de héroe. Y un de mito, los ¿no? Terminó siendo un mito, una leyenda. Finalmente terminó siendo una leyenda. Lo trágico de Lawrence es que a él le gustaba mucho andar en bicicleta, recorrió Mesopotamia en bicicleta, y pues lo que son las cosas en la vida. Un día andaba en moto, se le atravesaron unos ciclistas, y por esquivarlos se cayó de la moto y se mató. Así falleció Lawrence de Arabia. Pues sí. Bueno, pues aquí vean la película, vale la pena. Esta cita de este escritor británico, y con eso concluimos nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado, y nos veremos la próxima semana con las efemérides de la semana que hoy inicia. Así es. ¿Sale? Así es, mi amor. Pues, ¿y cuál es la recomendación? Les damos una recomendación. Lean, exacto. Sale, nos vemos. Muchísimas gracias, adiós.